¿Y si os dijera que un trozo de terreno olvidado desestimado por casi todos los que lo han estudiado alguna vez, esconde lo que algunas estimaciones valoran en 126 millones de dólares? A primera vista parece el tipo de historia que la gente inventa para llamar la atención, el tipo de titular que promete mucho más de lo que la realidad puede ofrecer. Sin embargo, según este notable relato, eso es exactamente lo que sucedió cuando Rick Ness se negó a aceptar lo que todos los demás creían que ya estaba resuelto. Mientras los profesionales experimentados cerraban sus archivos y se alejaban, Rick miró al mismo suelo y se preguntó en silencio si todos habían pasado por alto algo que se escondía debajo de la superficie. Durante 4 largos años, la reclamación había sido examinada repetidamente por expertos en minería, geólogos y equipos de exploración equipados con modernos métodos de investigación. Sus programas de perforación se completaron, sus informes fueron cuidadosamente documentados, y todas sus conclusiones apuntaban hacia la misma respuesta decepcionante. El oro simplemente no parecía existir en cantidades suficientemente grandes como para justificar mayores inversiones. En lo que respecta a la industria minera, la historia había llegado a su final natural mucho antes de que llegara Rick Ness. Cada informe parecía reforzar el anterior, creando una sensación abrumadora de certeza que disuadía a cualquiera de correr otro riesgo. Mineros veteranos, consultores geológicos respetados y empresas de exploración con experiencia creían que el terreno ya había revelado todo lo que tenía para ofrecer. El reclamo gradualmente se ganó la reputación de ser una de esas costosas decepciones que eventualmente produce cada distrito minero. Pocas personas cuestionaron esas conclusiones porque muchos profesionales calificados parecían estar de acuerdo con ellas. Rick Ness, sin embargo, abordó la situación de otra manera. En lugar de centrarse únicamente en las conclusiones finales escritas en los informes oficiales, quedó fascinado por las pequeñas inconsistencias escondidas en los propios datos. Ciertas cifras se negaban a encajar cómodamente en el panorama general, y esas pequeñas contradicciones continuaron molestándole mucho después de que todos los demás hubieran dejado de prestar atención. En lugar de aceptar la narrativa aceptada, permitió que esas preguntas sin respuesta guiaran su curiosidad aún más profundamente. Mientras otros empacaban sus equipos y buscaban oportunidades en otros lugares, Rick continuó estudiando el reclamo olvidado con notable paciencia. Confió en sus propios instintos incluso cuando la evidencia disponible parecía contradecirlos, creyendo que a veces los descubrimientos más importantes comienzan cuando la certeza se vuelve demasiado cómoda. Cuanto más profundamente miraba, más convencido estaba de que las investigaciones anteriores podrían haber malinterpretado el terreno en lugar de comprenderlo completamente. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a quienes habían pasado décadas buscando valiosos depósitos minerales bajo tierra. Escondido muy por debajo de la superficie, había algo que parecía tan inesperado y potencialmente tan valioso, que según se informó, los primeros hallazgos fueron examinados repetidamente antes de que los especialistas estuvieran dispuestos a aceptarlos. El descubrimiento desafió años de suposiciones aceptadas y obligó a profesionales experimentados a reconsiderar conclusiones que alguna vez habían creído que estaban fuera de toda duda. Cuando finalmente se completó la estimación revisada, la atmósfera cambió inmediatamente. Según este relato, el reclamo olvidado que había pasado años acumulando polvo dentro de los archivadores, de repente tenía un valor estimado de aproximadamente 126 millones de dólares. Un lugar que alguna vez había simbolizado el fracaso, ahora se discutía como uno de los cambios más notables que cualquiera de los involucrados jamás haya presenciado. El silencio que siguió a esos cálculos reflejó no solo sorpresa, sino también incredulidad. Naturalmente, una pregunta surgió por encima de todas las demás. ¿Cómo había logrado Rick Ness reconocer algo que generaciones de profesionales experimentados aparentemente habían pasado por alto? ¿Por qué décadas de prospecciones, campañas de perforación y estudios geológicos
no lograron revelar lo que ahora parecía tan significativo. ¿Y qué era exactamente lo que había permanecido oculto bajo la superficie, mientras tantos expertos calificados creían que ya no había nada que encontrar? Para apreciar la importancia de esa posibilidad, es importante comprender al hombre detrás del descubrimiento. Esta historia no comenzó dentro de un laboratorio universitario lleno de equipos de investigación avanzados, ni se desarrolló dentro de una sala de juntas ejecutiva respaldada por una financiación corporativa interminable. Comenzó en suelo helado rodeado de barro, maquinaria rota, largas jornadas de trabajo y las duras realidades que definen la vida de los mineros, que aprenden cada lección a través de la experiencia física en lugar de la teoría. Rick Ness nunca ha construido su reputación en torno a credenciales académicas o publicaciones científicas. Su nombre no está asociado con prestigiosas instituciones de investigación ni con décadas de redacción de artículos geológicos. En cambio, su mayor fortaleza proviene de algo mucho más difícil de enseñar. Proviene de años de tomar decisiones difíciles, en condiciones impredecibles, aprender de errores costosos y desarrollar gradualmente la intuición práctica que solo la experiencia real puede producir. Su comprensión de la minería estuvo moldeada por la realidad más que por el romance. Mucho antes de que las audiencias televisivas reconocieran su nombre, Rick experimentó el lado difícil de la industria, que rara vez aparece en momentos dramáticos. Aprendió que la minería consume dinero mucho antes de generar ganancias, que los costosos equipos inevitablemente se estropean en el peor momento posible, y que la naturaleza nunca se ajusta simplemente porque un proyecto se retrasa. La tierra recompensa la paciencia, no la impaciencia. Y Rick pasó años aprendiendo silenciosamente esa lección. Esos primeros años fueron todo menos glamorosos. Muchas de las reclamaciones en las que trabajó no produjeron los resultados que todos esperaban, y varias inversiones terminaron en decepción en lugar de éxito. Los equipos se averiaron las predicciones, resultaron inexactas y las temporadas cuidadosamente planificadas a veces dieron resultados mucho menos de lo esperado. Sin embargo, esos reveses poco a poco se convirtieron en la base sobre la que se construyó su confianza posterior. Lo que separó a Rick de muchos otros no fue el hecho de que cometiera errores. Cada minero experimentado tiene una larga historia de decisiones equivocadas detrás de cada una de las exitosas. La diferencia fue su determinación de comprender completamente cada fracaso antes de seguir adelante. En lugar de proteger su orgullo o buscar a alguien más a quien culpar, regresó repetidamente a situaciones difíciles hasta que comprendió exactamente por qué habían salido mal y qué había estado tratando de enseñarle el terreno. Y ese implacable hábito de examinar el fracaso finalmente lo guió hacia la afirmación abandonada que casi todos los demás habían descartado. Había oído historias sobre la propiedad años antes de poner un pie en ella. Dentro de los círculos mineros regionales, su reputación no era nada alentadora. Se había hecho conocido como un lugar donde los ambiciosos programas de exploración terminaban repetidamente en decepción a pesar de importantes inversiones y considerables esfuerzos técnicos. El reclamo había acumulado una larga historia de campañas de perforación fallidas y predicciones demasiado optimistas que nunca se tradujeron en una minería rentable. Los operadores serios aprendieron gradualmente a evitarlo no porque alguien hubiera demostrado definitivamente que no valía nada, sino porque años de resultados decepcionantes hicieron que los riesgos financieros fueran difíciles de justificar. Con otras oportunidades disponibles en otros lugares, pocas empresas vieron alguna razón para volver a visitar una ubicación que parecía haber agotado todas las posibilidades razonables. Rick llegó a esa afirmación durante un período en el que las alternativas atractivas eran cada vez más limitadas. Irónicamente, las difíciles experiencias que había acumulado a lo largo de su carrera le permitieron ver algo que muchos operadores más cómodos pasaban por alto. Un historial de exploración deficiente no prueba automáticamente que no existan depósitos valiosos.
A veces simplemente revela que investigaciones anteriores formularon preguntas equivocadas o buscaron de manera incorrecta, en lugar de ver décadas de exploración decepcionante como prueba final. Rick vio el reclamo a Bando como un rompecabezas inacabado. Cada campaña de perforación fallida representó otro intento construido sobre suposiciones que podrían merecer ser cuestionadas en lugar de aceptadas. Cuanto más cuidadosamente estudiaba la historia de la propiedad, más se convencía de que su mayor misterio podría no ser lo que los equipos anteriores habían descubierto, sino lo que sin saberlo habían dejado atrás. Comprender esa posibilidad requiere examinar lo que realmente encontraron los equipos de exploración anteriores, o quizás más importante lo que no pudieron encontrar. Esa distinción finalmente se convirtió en la base de la notable estimación de $126 millones adjunta a la propiedad. A veces la diferencia entre el fracaso y el éxito no se mide con datos completamente diferentes, sino con una interpretación completamente diferente de la misma evidencia. La exploración seria comenzó en el reclamo casi 4 décadas antes. El primer gran programa de perforación empleó lo que entonces se consideraba la mejor tecnología disponible, diseñando cuidadosamente rejillas de perforación sistemáticas, recolectando muestras extensas y realizando análisis geológicos exhaustivos. Su trabajo identificó mineralización mensurable debajo de la superficie, confirmando que efectivamente había material valioso presente. Desafortunadamente, las concentraciones parecían demasiado bajas y demasiado dispersas para justificar la enorme inversión requerida para la minería comercial. La conclusión parecía totalmente razonable según la información disponible en ese momento. La propiedad contenía minerales pero no suficiente valor accesible para producir una operación económicamente atractiva. Los informes se completaron, archivaron y gradualmente se olvidaron a medida que las empresas de exploración dirigieron su atención hacia oportunidades más prometedoras. La afirmación se deslizó silenciosamente en la creciente lista de proyectos que nunca cumplieron con sus expectativas iniciales. Años más tarde, otro equipo de exploración regresó equipado con tecnología más nueva y un optimismo renovado. Revisaron cuidadosamente los informes anteriores. Concluyeron que la interpretación geológica anterior parecía fundamentalmente confiable y diseñaron su propia campaña de perforación en torno exactamente a la misma suposición central. Creían que si existiera una mineralización económicamente significativa, probablemente formaría una capa horizontal relativamente amplia ubicada a una profundidad moderada debajo de la superficie. Siguiendo esa interpretación, el segundo programa de exploración concentró su perforación dentro de áreas previstas por el modelo geológico existente. Sus resultados parecían frustrantemente familiares. Aparecieron trazas de mineralización en varios lugares, lo que confirma una vez más que existía material valioso bajo tierra, pero no en concentraciones capaces de transformar la economía del proyecto. Después de completar su programa, ellos también partieron creyendo que el misterio había sido resuelto. A lo largo de los años, siguieron campañas de exploración adicionales, y cada una heredó gran parte del marco interpretativo establecido por sus predecesoras. En lugar de cuestionar las suposiciones originales, los equipos sucesivos generalmente refinaron las teorías existentes, mientras buscaban dentro de rangos de profundidad similares y entornos geológicos comparables. Como era de esperar, continuaron descubriendo pequeñas cantidades de mineralización, sin localizar los depósitos concentrados necesarios para justificar la minería a gran escala. Con el tiempo, el reclamo abandonado desarrolló algo parecido a una reputación geológica que desalentó nuevas inversiones. No se consideró oficialmente un fracaso comprobado, porque bajo la superficie existían sin duda restos de minerales valiosos. Al mismo tiempo, ya no inspiraba confianza porque los repetidos intentos habían fracasado en convertir esas huellas en un descubrimiento económicamente viable. La propiedad quedó atrapada entre la posibilidad y la decepción. Rick Ness abordó esos viejos informes de manera muy diferente.
No se limitó a leer resúmenes ejecutivos o conclusiones finales elaboradas para inversores. En cambio, examinó cuidadosamente los registros de perforación originales, los resultados de los ensayos de laboratorio, los estudios geofísicos, los registros de muestreo, las notas de campo y la documentación metodológica. Los estudió con la paciencia de quien reabre una vieja investigación sin resolver buscando no lo que los geólogos anteriores ya habían descubierto, sino lo que sus métodos tal vez nunca hubieran sido capaces de revelar, a medida que analizaba décadas de información acumulada. Rick se interesó cada vez más en las suposiciones ocultas detrás de cada estrategia de exploración. Cada campaña de perforación refleja un modelo geológico particular, y cada modelo geológico determina inevitablemente dónde eligen las personas perforar y dónde eligen no perforar. En lugar de preguntar si los equipos anteriores habían recopilado suficiente información, Rick comenzó a preguntar si habían pasado 40 años buscando la respuesta correcta en el lugar fundamentalmente equivocado. Fui allí en los datos brutos del tercer programa de estudio geofísico, enterrados en una nota a pie de página sobre una anomalía de lectura inexplicable que el geofísico principal había registrado y luego descartado como probable interferencia de instrumentos. Rick Ness lo encontró. No el depósito. Aún no. Algo más importante que el depósito. Encontró la pregunta que nadie había hecho. La anomalía en la tercera encuesta del programa no fue aleatoria. No era ruido de instrumento. No se trataba de una irregularidad geológica sin importancia. Era una señal estructural débil parcialmente oscurecida por las limitaciones de la metodología de la encuesta, pero lo suficientemente consistente en múltiples puntos de datos como para significar solo una cosa para alguien que sabía lo que estaba mirando. Había algo ahí abajo, algo más profundo de lo que ningún programa anterior había sido diseñado para alcanzar, algo que había estado ocultando, no porque fuera pequeño difuso o económicamente marginal, sino porque todos los equipos que alguna vez lo habían buscado lo habían hecho en la dirección equivocada, a la profundidad equivocada con las herramientas equivocadas, guiados por una suposición sobre la geología de la formación, que era casi correcta. Y en geología de exploración casi acertar es el tipo de error más caro que existe. Rick no celebró cuando lo vio. No llamó a nadie. Se sentó con él durante 3 días, revisando los datos comparando la anomalía con todos los demás conjuntos de datos que tenía, verificando la historia tectónica regional, mapeando la geología estructural de todo lo que rodea la formación, construyendo el caso desde cero. Porque en este negocio la diferencia entre una idea genuina y un error costoso a menudo se reduce a cuánto tiempo estás dispuesto a permanecer en la sala antes de comprometerte. Después de 3 días se comprometió. El descubrimiento que lo cambió todo. El plan de Rick no era complicado. Los planes complicados, según su experiencia, son gastar dinero sin encontrar nada. Planes simples ejecutados con precisión quirúrgica son la forma de encontrar lo que todos los demás pasaron por alto. Identificó 3 zonas objetivo específicas, todas ellas más profundas que las que había perforado cualquier programa anterior. Todos ellos se agruparon alrededor de las coordenadas donde habían aparecido las lecturas anómalas en los datos históricos. Trayo, un equipo de estudios geofísicos con equipos capaces de obtener imágenes electromagnéticas de penetración profunda, tecnología que no había estado disponible comercialmente cuando los programas anteriores realizaron sus estudios tecnología que podría resolver estructuras del subsuelo a profundidades y densidades que habrían sido invisibles para cualquier metodología anterior utilizada en esta formación. El presupuesto de la encuesta era ajustado. Rick no operaba con dinero institucional ni respaldo corporativo. Estaba operando con una combinación de capital personal, un pequeño grupo de inversionistas que confiaban en su historial, lo suficiente como para seguirlo en un reclamo más, y el tipo de disciplina financiera enfocada que proviene de haber estado arruinado en este negocio antes y no tener interés en volver allí. El equipo de inspección entró. Se desplegó el equipo. Los datos comenzaron a regresar.
El segundo día, el geofísico principal le envió a Rick un mensaje que no contenía ningún análisis ni lenguaje técnico, ni interpretación preliminar. Contenía 4 palabras: tienes que venir a ver esto. Llegó Rick. Él lo vio. Los datos de las imágenes mostraron una estructura geológica que ningún estudio previo había resuelto: una profunda concentración vertical de mineralización de sulfuro, asentada en una trampa estructural formada por la intersección de 2 sistemas de fallas que la geología regional había documentado, pero que nadie había pensado nunca conectar con el potencial mineral de la formación. No era una amplia capa horizontal de material de baja calidad. Era un cuerpo concentrado de material de alta calidad, orientado verticalmente, que se encontraba a una profundidad completamente por debajo del rango objetivo de cada programa de exploración anterior. Los equipos anteriores no habían encontrado nada porque no había nada. No habían encontrado nada porque habían estado mirando el techo de una estructura cuyo piso lo contenía todo. Rick trajo a un contratista de perforación. Se centró en las 3 zonas identificadas por el estudio geofísico. El primer agujero alcanzó la mineralización exactamente a la profundidad que las imágenes habían predicho. El segundo hoyo lo confirmó. El tercer pozo, el que cruzaba la parte más profunda y concentrada de la estructura, arrojó resultados de análisis que el contratista de perforación describió más tarde en un momento de eufemismo profesional como no lo que esperábamos. Lo que esperaban basándose en la historia de la formación era marginal. Lo que obtuvieron fue excepcional. La mineralización de oro y cobre de alta ley se distribuyó consistentemente a lo largo de todo el intervalo objetivo, con leyes que excedieron el umbral para el desarrollo comercial, por un margen que hizo que la economía no solo fuera viable, sino también convincente. La evaluación independiente de recursos duró 6 semanas. Se utilizaron datos de los 3 pozos de perforación, el estudio geofísico completo y los datos históricos reinterpretados a través del nuevo modelo estructural, aplicando la metodología estándar para la estimación de recursos en este tipo de depósito. La cifra que produjo fue de $126 millones, no una proyección ni el mejor de los casos, sino una estimación de recursos conservadora y verificada de forma independiente, basada en la intersección de múltiples conjuntos de datos, todos ellos apuntando a la misma conclusión. Había $126 millones en riqueza mineral en un terreno que 4 programas de exploración separados, que abarcaban 4 décadas, habían clasificado colectivamente como no dignos de ser perseguidos. El mundo minero no reaccionó lentamente. A las 72 horas del anuncio, la formación, que había pasado 4 décadas acumulando una reputación de decepción, se había convertido en el activo mineral no explotado del que más se hablaba en la región. Las publicaciones de la industria publicaron artículos de análisis. Los inversores institucionales hicieron consultas. Los operadores que anteriormente se habían negado a examinar el reclamo, porque el historial lo hacía fácil, de repente se hicieron preguntas muy diferentes. Rick Ness, cuando se le contactó para hacer comentarios, dio el tipo de respuesta que suelen dar las personas a las que les han dicho que estaban equivocadas durante años, cuando el terreno finalmente confirma lo que siempre creyeron. Dijo que los datos nunca fueron. El problema, la interpretación era el problema, y dijo que estaba contento de confiar en los datos. El verdadero descubrimiento detrás del hallazgo de $126 millones. A primera vista, esta historia parece tratar sobre dinero. Después de todo, $126 millones es una cantidad increíble. Es el tipo de cifra que puede cambiar vidas, transformar empresas y generar titulares en todo el mundo. Pero el dinero no es la parte más importante de esta historia. El verdadero descubrimiento es mucho más profundo. Rick Ness no creó el oro. No lo colocó allí. El oro había estado bajo tierra durante décadas completamente intacto. Lo que marcó la diferencia fue que Rick miraba el suelo de manera diferente. Mientras otros buscaban respuestas, él se centró en encontrar la pregunta correcta. Ahí fue donde todo cambió. Durante años los expertos creyeron que la zona no tenía nada más que ofrecer. Los informes habían sido completados.
Las encuestas habían sido archivadas. La industria ya había tomado una decisión. La mayoría de la gente aceptó esas conclusiones y siguió adelante. Rick no lo hizo. En lugar de confiar en viejas suposiciones, volvió al principio. Revisó información que otros habían pasado por alto. Prestó atención a detalles que parecían sin importancia. Miró más allá de las conclusiones finales y examinó la evidencia misma. Y escondida dentro de esa evidencia, había una pista. El oro no era invisible. No estaba protegido por algún misterio imposible. No se descubrió porque los métodos utilizados no estaban diseñados para detectarlo. El problema no era el suelo, fue el planteamiento. Esa es una lección que va mucho más allá de la minería. Cada industria tiene oportunidades que han sido descartadas. Cada campo tiene ideas que la gente cree que están establecidas. Toda profesión tiene problemas que todo el mundo supone que ya se han resuelto o que se ha demostrado que son imposibles. A veces los mayores descubrimientos no se esconden porque sean difíciles de encontrar. Están ocultos porque la gente deja de mirar. Rick Ness demostró que las suposiciones pueden ser erróneas incluso cuando han sido aceptadas durante años. Su éxito no se basó en la suerte. No se basó en privilegios especiales o conocimientos secretos. Surgió de la perseverancia. Surgió de cuestionar lo que otros aceptaron sin cuestionarlo. Lo más importante es que surgió de estar dispuesto a seguir buscando cuando todos los demás creían que la búsqueda había terminado. Ese es el verdadero valor de esta historia. La ausencia de un descubrimiento no siempre significa que no haya nada allí. A veces simplemente significa que nadie ha mirado bien todavía. Cambia el enfoque. Haga una pregunta diferente, y de repente un callejón sin salida puede convertirse en una oportunidad. Eso es exactamente lo que pasó aquí. 4 programas diferentes transcurrieron sobre el mismo terreno. Innumerables personas revisaron la misma área. Sin embargo, una persona decidió echar otro vistazo. Rick Ness vio lo que otros pasaron por alto. Y esa decisión convirtió un terreno olvidado en un descubrimiento de 126 millones de dólares. Tal vez en algún lugar de su propio trabajo, su propio negocio o sus propios objetivos, haya una oportunidad similar esperando. Quizás la respuesta no sea encontrar algo nuevo. Tal vez sea darle una segunda mirada a algo, a lo que todos los demás ya se dieron por vencidos. Porque a veces el mayor tesoro no se esconde bajo tierra. A veces está escondido dentro de una pregunta que nadie pensó en hacer. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.